¿Por qué razón un católico puede y debe hacer política? Y creo que justamente el tema de hoy, el evento que ha ocurrido hoy, nos lleva a repensar nuestra posición como católicos. Demos un fuerte aplauso al hermano César. Y a todos los integrantes de este grupo por esta inmerecida y tan generosa invitación que han tenido conmigo para esta noche. Sin duda alguna, no puedo dejar pasar, sin mencionar que conocí obviamente en la lucha política a Fernando Villavicencio. En algún momento compartimos muchas ideas en conjunto, luego no estuve muy de acuerdo con algunas cosas y sus formas, y obviamente esto no impide que no piense ahora mismo en sus hijos, en su esposa, en sus amigos cercanos, su equipo cercano, sus colaboradores, sus amigos, de tal manera que creo que es fundamental en un momento tan oscuro como el que hoy vivimos, en el que pareciera que la mafia ha superado al Estado, pensemos también en las familias que de alguna manera se ven golpeadas y que son los que quedan luego de este tipo de actos. Entonces, mi pensamiento y mis oraciones, pues, con la familia de Fernando Villavicencio, mi solidaridad en un momento tan complicado como el que hoy estamos viviendo. Ahora bien, hace un par de horas, mientras estaba terminando una de las reuniones en la oficina, recordaba los temas que de alguna manera quería compartir hoy con ustedes. Y me acordé que en el año 2016 escribí un artículo en la revista Vive sobre este mismo tema, que lo pueden encontrar en Google. ¿Los católicos deberíamos participar en política? Era una pregunta que yo hacía en la revista Vive y lo desarrollaba el tema luego respecto a un poco de lo que hoy justamente vamos a discutir. Más que una conferencia, esto intenta ser una conversación. Yo estoy seguro de que la parte más enriquecedora de esta noche va a ser justamente cuando podamos abrir el debate y conversar entre todos sobre estos temas. Pero quiero simplemente abrir la conversación con algunas ideas básicas que considero necesarias. El Papa Francisco mencionó que, parafraseando a uno de sus antecesores, y el Papa Benedicto también ya lo había mencionado, que la política es una de las más elevadas formas de caridad cristiana, porque lleva al bien común. Quien pudiendo hacer política no lo hace, es egoísta. Esto lo dijo el Papa Francisco, parafraseando a sus antecesores, y ya algo similar había dicho en su momento el Papa Benedicto XVI. Y creo que es importante comprender la amplitud de esta frase o de esta sentencia. Primero, ¿qué es la caridad cristiana? Yo estoy seguro que cada uno de nosotros, a nuestra manera y nuestras posibilidades, dentro de nuestras limitaciones también, comprendemos y practicamos la caridad cristiana. Pero dice el Papa, y no se limita a decir que es una forma más. No, es una de las formas más elevadas, dice el Papa, de caridad cristiana, el ejercicio de la política. Y luego dice, ¿pero por qué es una forma de caridad cristiana? Porque lleva al bien común. Es decir, la política tiene que ser entendida, y aquí podríamos hablar horas respecto a una definición de qué es la política, podríamos hablar de la filosofía política, de la sociología y tantos otros temas que han intentado definir a la política como tal. Pero yo he aprendido a lo largo de estos años, y lo he escuchado de otros líderes políticos que eso sí tienen amplia experiencia, que la política no es otra cosa que cambiar la vida de las personas para bien. Y ahí es donde esto se relaciona con el bien común. Entonces, caridad cristiana, bien común. Hasta ahí llegaba la frase que había también mencionado el Papa Benedicto, pero el Papa Francisco se atreve a agregarle algo más, con una invitación que nos movilice. ¿Qué dice el Papa Francisco? Quien pudiendo hacer política, es decir, quien tenga la capacidad, la posibilidad de hacerlo, no lo haga, es una persona egoísta, es un hermano egoísta. Así lo ha dicho el Santo Padre, el Papa Francisco. Todos, creo, en esta sala estamos seguros de que
el Papa es bastante más sabio que todos nosotros y si lo dijo es porque realmente tiene sentido, pero además no solamente porque el Papa lo dijo hace pocos años. Recordemos también que lo que dicen los papas no es sino el resumen de toda una tradición y toda la historia que tiene esta institución, que es la más antigua del mundo. Que a pesar de todo, a los ataques de las ideologías y de una serie de cosas que incluso también nacen desde la política, ha logrado sobrevivir y superar todo obstáculo y superar los golpes de los tiempos. La Iglesia en la doctrina social también habla de la política. Incluso en las Santas Escrituras podemos mencionar innumerables citas respecto a la política. Pero en esta conversación de hoy yo no solamente quiero hablar de la política y la importancia que tiene para nosotros los católicos, quiero hablar también de la amplitud que esto significa en lo que respecta al servicio público, pero además creo que es hora de derrumbar ciertos mitos. Por ejemplo, existe un mito recurrente respecto a que la política no es compatible con la religión o que los católicos no deberíamos ensuciarnos con la política porque es una actividad que va a llevarnos a consecuencias negativas. Y yo les puedo decir por mi propio testimonio y de lamentablemente pocas personas, que uno puede entrar a la actividad pública, que uno puede entrar a la política y salir limpio, salir con la conciencia tranquila, poder mirar hacia atrás sabiendo que se hizo lo correcto. Pero para eso, más allá de todos los aspectos que puedan vincular a un buen político, un buen discurso, una ideología, un buen partido que lo respalde, creo que lo más importante son nuestros principios. Y me alegra mucho en ese sentido que la conversación de hoy la haya abierto Arturo justamente mencionando los principios de este grupo, porque yo creo que es fundamental que nosotros como humanos, como personas, como padres de familia, como líderes empresariales en algunos casos, tengamos claramente definida la cancha en la que jugamos, claramente definido qué es lo que pensamos, en qué creemos, qué defendemos y qué estamos dispuestos a hacer. Eso es lo más importante. Y esto lo quiero relacionar justamente con la eterna discusión de las ideologías políticas. Si bien es cierto que antes había una marca muy clara entre la izquierda y la derecha, podríamos hablar en su momento del comunismo y luego también ciertas dictaduras de derecha y tantos temas que podríamos mencionar respecto a la historia, también es verdad que hoy se nos ha querido posicionar un discurso de que ya hoy las ideologías no sirven, que hoy las ideologías no son necesarias, que hoy las ideologías son simplemente un tabú del pasado. Yo no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que es fundamental tener una ideología, pero también creo que es sobre todo más importante tener principios, porque son esos los principios que van de alguna manera a marcar la línea de acción cuando decidamos incursionar en la política. Pero de nada nos sirve ser católicos y atender el llamado hacia el servicio a los demás si cuando ganamos una elección o cuando somos designados funcionarios de libre remoción porque tenemos un nivel jerárquico, vamos a poner ejemplos, no porque así lo sea, simplemente para dar ejemplos. Elección popular, asambleístas, concejales, alcaldes, presidentes. Cargos jerárquicos de libre elección, gobernadores, ministros de Estado, entre otros. Lo lamentable está, decía yo, no en tomar la decisión y dar el primer paso. Muchos católicos lo han dado. El problema es llegar al espacio de poder y al espacio de decisión y olvidarnos de nuestros principios y dejar guardados en la maleta aquellas creencias que tenemos. Eso es absolutamente inaceptable. Porque más allá, repito, de la ideología política, que es importante, hay principios que son los que aprendemos desde muy pequeños en el hogar y que vamos de alguna manera formando y moldeando conforme pasan los años. Principios que de alguna manera van madurando, que de alguna manera los vamos poniendo en rostros de personas, en situaciones que hemos ido enfrentando en el día a día. Pero no puede ser posible, y esa es una de las principales críticas que yo siempre hago, que cuando usted llega al poder, un tweet, un hashtag, una tendencia en Twitter pueda ser más poderosa que sus principios y lo que usted cree, sus creencias.
Entonces, la invitación no es solamente a hacer política y a entender el servicio público como aquella actividad para realizar el bien de las personas, sino llegar a los espacios de decisión con nuestros principios por delante, no guardados, no escondidos, no detrás, por delante, para poder hacer realidad aquellos temas en los que evidentemente tenemos un interés claro de que los principios, nuestras creencias, nuestras convicciones se defiendan. Ahora bien, ya hemos hablado de la ideología, ya hemos hablado de que no es incompatible la política y el catolicismo, la religión, como usted lo quiera ahora mismo mencionar. Hemos mencionado también de que uno puede entrar a la política o al servicio público sin que esto implique ensuciarse o que lo persigan o que lo busque la Contraloría o que usted mismo termine cometiendo algún tema ilícito. Pero es importante también mencionar que así como Jesús tuvo tentaciones, usted como humano las va a tener también. Y en el servicio público habrán muchas oportunidades. Lo importante por eso es llevar los principios por delante y no tenerlos guardados o escondidos. Porque no solamente que esto va a significar tomar una decisión correcta en el momento en que se nos presente una tentación, sino que además, incluso aquel que le quiera a usted ofrecer algo malo, se lo va a pensar dos veces, porque ya lo conocen, porque ya sabe usted cómo actúa, porque sabe que sus principios no están a la venta. Entonces, la importancia no solo de tener principios, sino de expresarlos y practicarlos. Ahora bien, qué importante es también comprender lo que pasa en el contexto ecuatoriano. Hoy vivimos momentos de incertidumbre, momentos en los que la gente desconfía del político y del servidor público, momentos en los que la gente realmente desconfía de la clase política en general, izquierda, derecha, correísta, no correísta. Ya hoy ha llegado un momento en que la gran mayoría de personas sienten decepción de absolutamente todos. Algo que para mí es una sentencia radical. Los políticos de hoy no conocen a quienes dicen representar. Los políticos de hoy no conocen a quienes dicen representar. ¿Cuántas veces encendemos el televisor en las noches para ver las noticias, escuchar sobre las noticias de carácter político y lo único que encontramos son discusiones de políticos entre políticos, de políticos sobre temas que les interesa a los políticos? Pero ¿cuántas veces escuchamos a los políticos hablar de los problemas que le interesa a la gente? Los problemas que nos interesan a ustedes y a mí, los problemas que le interesan a las personas que están allá afuera. Podemos hablar de tantos temas que hoy son preocupantes, que nos quitan el sueño, que nos generan angustia. Según cifras oficiales del INEC, apenas el 34% de las personas en Ecuador tienen un empleo pleno. Es decir, la gran mayoría de personas hoy están en el desempleo y en el subempleo. Hoy en el Ecuador, según cifras del Banco Mundial, solo 2 de cada 10 personas tienen acceso a un crédito formal. Es decir, 8 de cada 10 personas están expuestas a las garras del chulquero. Si usted va a las 5 de la mañana al mercado de Caraguay, por ejemplo, lo he visto, llega pues el chulquero en la moto a ofrecerle dinero a las personas que reciben la mercadería y que no tienen cómo pagarla. Y le dicen, yo te presto los $100 que necesitas. Eso sí, al final de la jornada, cuando hayas vendido todo, me pagas 120. Y ese tipo de cosas pasan en la vida cotidiana. Pero decía yo, el tema del acceso al crédito es un tema que debería preocuparnos. Como debería preocuparnos también el tema del sobreendeudamiento en nuestro país. Según cifras del Aval Buró y de Asobanca, el 28% de las personas que tienen algún crédito registran morosidad. ¿Qué político o qué candidato nos está hablando de ese tema? Sin duda, son temas que a veces no aparecen ni siquiera en las encuestas, pero que le quitan el sueño a muchas familias ecuatorianas. 28%, no es poco. Decía yo, el desempleo, decía yo, el endeudamiento. La inseguridad, ejemplos sobran. La inseguridad que se traduce también en el desarrollo económico. Yo actualmente, además de dirigir una empresa chilena que me ha confiado su liderazgo aquí en el Ecuador, también pertenezco a la Asociación
de Empresarios Católicos, ACE Uniapac. Como procurador síndico de esta asociación, estamos permanentemente preocupados por una serie de temas que afectan directamente a la productividad, y uno de ellos es justamente el tema de la inseguridad. En mi oficina he recibido a varias personas que son dueñas de pequeños y medianos negocios que hoy han tenido que incluir en sus gastos mensuales las vacunas. Entonces, esos son los temas que le preocupan a la gente. Y podríamos hablar de muchos otros. Incluso hay temas que están tan desperdiciados, tan desconocidos y tan alejados de la agenda de algunos políticos que algunos activistas tratan de apoderarse de esos temas para imponer una agenda. El tema de la violencia contra la mujer, por ejemplo. 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador han sufrido o están sufriendo algún tipo de violencia. ¿Qué pasa? Los políticos no hablan de estos temas, o si lo hablan, lo hacen impulsados por ciertas agendas de cierto activismo con una dirección muy clara. Es que como hay 6 de cada 10 violentadas, por lo tanto el aborto por violación debe ser aprobado en el Ecuador. Entonces, lamentablemente, cuando estos temas que son importantes los descuidamos, le permitimos a otros que los aborden a su manera y con sus agendas. Entonces, Caparrós decía que hay una desconexión entre los políticos y la gente, entre los políticos y las preocupaciones de los ciudadanos. En ese sentido, es fundamental tener políticos realmente conectados con nuestra realidad. En ese sentido, ya para un poco ir resumiendo, yo siempre menciono esto en las oportunidades que tengo de conversar con el público. Jeffrey Krames, o Jeffrey Krames, como se escribe, columnista de New York Times, escribió un libro que yo les invito a leerlo. Yo lo conseguí en Argentina, acá en Ecuador no lo he podido conseguir porque hace poco quería regalarlo, pero lo pueden encontrar en internet. Este libro se llama Liderar con Humildad. Sé que muchos de ustedes son empresarios, sé que muchos de ustedes lideran un hogar, lideran alguna organización, lideran en la vida diaria. Y qué interesante es, por ejemplo, comprender esas pautas de liderazgo cristiano, que es un liderazgo que aplica la humildad no en el sentido de dejarnos pisotear o de creernos menos, sino de la cercanía necesaria con las personas que lideramos. Y hacia eso debe apuntar también la política y los políticos, la cercanía con la gente, porque ¿cómo conoces sus problemas si no estás cerca? ¿Cómo conoces los problemas si no los escuchas? ¿Cuándo fue la última vez que un político escuchó a un dirigente del sector al que solo llama para llenar las tarimas o para poner las pancartas? Liderar con humildad. Y la política requiere elementos básicos que para mí son fundamentales en el momento en que usted toma la decisión de entrar al servicio público. Primero, la responsabilidad. Es decir, reconocer nuestras virtudes, reconocer nuestras ventajas, nuestras cualidades, pero también nuestros defectos, nuestras limitaciones, para comprender en qué área necesito prepararme. Y es que uno de los grandes problemas que tenemos en la política ecuatoriana es que tenemos improvisados haciendo política o gente que simplemente entiende la política o el servicio público como un trabajo más, como una forma de obtener recursos, como una forma de acomodarse. La improvisación le ha costado muy caro al Ecuador. En ese sentido es fundamental tener políticos preparados y por eso la responsabilidad. Responsabilidad que, por ejemplo, a mí me genera mucha esperanza cuando me invitan a incluso a veces ideologías que yo considero equivocadas, pero en buena hora cuando veo a jóvenes que se interesan por los temas políticos, que ya luego cuando se van formando van comprendiendo por dónde realmente debe ir la cosa, que ya cuando van madurando en sus convicciones van comprendiendo cómo es la realidad, pero en buena hora que desde jóvenes se interesen en estos temas, pero sobre todo se interesen en prepararse, porque la política requiere y el servicio público requiere gente preparada y no improvisada. Responsabilidad. Pero decía yo, hay otro elemento importante también. Llámelo usted como quiera. Amor a la patria, civismo, pero no es otra cosa que eso que nos impulsa a levantarnos cada día para poder servir a los demás. No toda la política está centrada o simplemente limitada a los partidos políticos o a las elecciones.
limitar hacia eso la política es absolutamente equivocado. La política, entendida, como habíamos dicho al inicio de esta conversación, entendida como cambiar de manera positiva la vida de la gente, cambiar para bien la vida de las personas, debe ser entendida entonces por toda aquella actividad que repercute de manera positiva en los demás. Lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, formarnos, escuchar, debatir, interesarnos en los temas de alcance público, también de alguna manera tiene una incidencia política. Cuando recogemos firmas en el barrio porque la luz no está funcionando y la empresa eléctrica debe cambiar el faro, es una acción política. Cuando nos interesamos en una causa y recogemos firmas también porque no estamos de acuerdo con alguna acción municipal o con alguna acción gubernamental o con alguna propuesta legislativa en la Asamblea Nacional, eso también es política. Pero la política está mal entendida o lamentablemente limitada a las cuatro paredes de los partidos políticos. Y eso no está bien, no es correcto, no lo debemos permitir, porque la acción política está en cada una de nuestras actuaciones que lleve hacia mejorar la vida de otras personas. Entonces, dicho todo esto, primero, no es incompatible la política de nuestra religión. Creo que eso debe estar absolutamente claro. Segundo, no significa estar en política, ensuciarse o querer ensuciarse. 3, recordar que si bien las ideologías son importantes y no deberían perder vigencia, más importantes son nuestros principios y convicciones, que no son un accesorio que se guarda, sino que las debemos llevar por delante y asegurarnos de que estas convicciones estén presentes en cada una de nuestras decisiones. Porque las convicciones las pensamos, las decisiones se ven en el día a día. Y finalmente, recordar que para poder activarnos en la política debemos comprender que se necesita responsabilidad y civismo, responsabilidad y compromiso. Se necesita gente comprometida con el bien de los demás. El civismo, la filantropía, son formas también de ayudar y cambiar la vida de las personas. Y todo esto está vinculado también a la actividad política, no entendida como un partido, sino, repito, cambiando para bien la vida de las personas. Estoy seguro que vamos a tener una discusión bastante interesante y van a ustedes comentar cosas mucho más interesantes que las que yo he comentado hasta ahora, y estoy seguro de que más bien en ese debate vamos a tener la parte más importante de la conversación de hoy. Muchas gracias por la invitación y estoy atento a todos sus comentarios. Que el Ecuador como tal, el pueblo como tal, no importa su clase social. Cuando escucho un candidato, siempre escucha es quién da más. Quién me sube más el bono, quién sube más el sueldo, quién le quita más al empresario, quién sube más los impuestos, ¿verdad? Pero nosotros nunca preguntamos qué es lo que ama, como lo aconsejaba San Agustín. ¿Quieres conocer a alguien? Pregúntate qué ama. Y yo creo que lo que tú dijiste hace un rato de que le ha costado caro la improvisación al Ecuador como tal, parte de esa improvisación es que nunca hemos visto una campaña, en lo personal nunca lo he visto, que alguien diga yo voy como presidente a cuidar a la familia. Y cuidar a la familia es justamente en que veamos en qué candidato, más allá que nos ofrezca seguridad en la calle, que meta preso a los delincuentes, a los que realmente viven al margen de la ley, es que nos garanticen de qué forma vamos a tener una mejor generación. Porque escuché esta mañana y después vino el asesinato de Fernando, es que ya el país está en una metástasis. Ya se descubrió la metástasis, ya está confirmada y van a venir largos años de quimioterapia y van a ser dolorosas. Alguien por ahí también escuché que me dijo, ya estamos en los dolores de parto. Ya el país está sufriendo el dolor de parto. ¿Qué opinas al respecto, César? ¿Qué más puedo agregar? Que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero además solamente adicionar una cosa, y por eso la necesidad de el voto responsable, que sé que no es parte de la conversación de hoy, pero creo que debería ser también una invitación. Y ese voto responsable no significa votar por quien yo les diga por quien tienen que votar, porque cada uno de ustedes sabrá cuál es la mejor alternativa. Pero es fundamental pasar a limpio en qué creemos, qué buscamos, qué esperamos y qué queremos.
para poder luego de haber pasado a limpio aquello, comparar qué tanto se parece esto que yo aspiro, deseo, necesito con las propuestas que escucho, pero no solo con las propuestas, porque el candidato puede decir cosas muy bonitas, con lo que refleja su vida en el ámbito personal y familiar, con lo que refleja a través de sus principios, convicciones y creencias. Entonces, aunque suene algo como de escuela, pasar a limpio. ¿Yo qué quiero para mi familia? Yo quiero seguridad, que mis hijos puedan ir a la escuela sin problema. Yo quiero que cuando mis hijos vayan a la escuela no les inculquen ideologías con las que yo no estoy de acuerdo. Yo quiero para mi país paz. Quiero para mi país prosperidad, desarrollo. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo espero que eso se consiga? También anotarlo y pasarlo a limpio. Y luego esto compararlo con las propuestas que escuchamos, pero sobre todo, repito, no con lo que dice el currículum del candidato, sino con sus vivencias, sus experiencias y quiénes son. Ecuador es un país bastante pequeño. Todos nos conocemos. Todos conocemos nuestros pecados, todos conocemos nuestras virtudes y sabemos quién es quién allá en esa papeleta. De tal manera que es fundamental pasar a limpio lo que queremos y lo que buscamos para compararlo con el candidato o la candidata que vamos a elegir. Eso es muy importante. Entonces, una de las cosas que tú dijiste ahorita, la vivimos desde ese momento ya y mucha gente hizo preguntas, pero realmente ahorita, dada la situación, yo quisiera que tú dijeras, bueno, ¿quién realmente de las prácticas así, de frente, porque realmente yo creo que mucha gente está cansada de ver tanto payaso, tanta palabra incumplida, tanta gente que busca oportunidades a través de la gobernabilidad y que realmente no llega a cumplir nada? Y yo creo que mucha gente también se ha decepcionado de eso por el tema de Guillermo Lasso, que nunca nos imaginamos que siendo un hombre supuestamente practicante con valores cristianos, dejó la puerta abierta para el aborto por violación y se lavó las manos diciendo yo practico esto en mi casa, pero allá pues yo respeto la decisión que tome la Corte Suprema, etcétera, etcétera. Si yo pudiera pensar en candidatos que tengan esa experiencia primero en la parte política y al mismo tiempo que practique los valores cristianos de frente, ¿en quién podríamos pensar ahorita de los que se asemejan o cuál sería el candidato que nosotros podríamos considerar para poderlo ventilar? Porque mucha gente dice, sí tiene experiencia política como un otro son de orden, pero no es practicante. El otro de acá, sí, algo practicante, pero no tiene experiencia política. Entonces, también para orientar un poquito más a la gente en general, tú puedes tener tu propio criterio de por quién vas a votar, pero en general la gente necesita conocer un poquito más de esto, porque realmente estamos, como quien dice, en un tutti frutti, nuevamente de ofertas. Desgraciadamente, pues, asesinaron ahorita a Villavicencio, pero de los que quedan, ¿quién es el más rescatable, por así decirlo, en esa combinación? Yo me acuerdo que ustedes dijeron, miren la práctica, pero mucha gente también se quedó impactada en ese momento diciendo, bueno, pero esperamos que ustedes nos orienten un poquito más, ya que están más cerca de políticos, como en tu caso, que tú has estado y todo, para que digan a quién han visto políticamente en prácticas con experiencia, independientemente de la juventud, y por otro lado también ver el tema de los valores cristianos en práctica. Debe ser una de las preguntas más difíciles que me han hecho a lo largo de estos años, pero no porque no sepa qué responder, sino por varios factores. Primero, quiero mencionar a manera de disclaimer que actualmente trabajo para una corporación chilena y parte del contrato que he suscrito me impide pues hablar de un partido o de un candidato en específico. Digamos, es un tema de compliance también de la compañía. Pero más allá de eso, algunos de ustedes, quizá uno, dos por aquí, recordarán de alguna manera mi cara por algunos hechos desde el año 2008 que decidí incursionar en actividades de carácter público. Y sabrán lo que ya ha pasado. Yo fui parte del grupo que primero empezó evitando la provincialización de Santa Elena, luego ustedes saben que el correísmo era era arrollador y evidentemente se hacía lo que ellos decían. Luego estuvimos en contra de la Constitución que actualmente seguimos de alguna manera sufriendo sus consecuencias, pero irónicamente somos quienes más la respetamos en el 2008, lo que nos llevó incluso a un proceso penal de más de 3 años por una protesta que organicé junto a un grupo de compañeros en la Universidad Católica de Guayaquil. Algunos se acordarán, bueno, tenía pues como más de 15 años menos y 30 libras menos.
En todo caso, fue una experiencia interesante también. Entonces yo creo que si un poco recuerdo estos actos, como la demanda que pusimos ante la OEA en contra de la ley de comunicación, la ley Mordaza, que fui muchos años, desde el 2008 hasta el 2014, columnista de Diario Hoy, que mucha gente pensaba que yo era el otro César Coronel, que también hay un abogado, digamos, Coronel Jones, bastante mayor que yo, y pensaban que era él, pero en realidad no sabían que era un pelado de 20 años que escribía en un diario de carácter nacional. Creo que de alguna manera tienen claro por quién no voy a votar, ¿verdad? Y eso yo creo que es importante dejarlo claro, más allá de que si alguien aquí quiere votar por esa opción, lo pueden hacer, evidentemente, yo no voy a cuestionarlo, pero evidentemente no coincide con mis principios, más allá de que esa candidata dicen que es católica y dicen que es practicante y dicen que defiende la vida. Yo no lo sé, pero lamentablemente por eso yo decía, una cosa es lo que tú dices, el discurso, la propuesta, pero otra cosa es quienes te acompañan. Por eso yo creo que es importante también que empecemos a generar una cultura, ya no para ahora, para el 2025, de exigirle a los candidatos que nos muestren quiénes son su equipo. Por ejemplo, hay una candidata que ya nos ha dicho quién va a ser su principal asesor económico y ya sabemos cómo nos ha ido en ese sentido. Pero saber quiénes lo acompañan, porque aunque ustedes no lo crean, ese ha sido un problema recurrente en el país, incluso para el gobierno actual. Incluso para el gobierno actual. Yo estoy convencido de que el presidente tiene las mejores intenciones, pero cuando usted llega al poder, lo primero que hacen los círculos es rodearlo y desconectarlo de la realidad. Si yo que dirijo una pequeña empresa, a veces tengo colaboradores que vienen a la oficina simplemente a halagarme y a decirme cosas chéveres porque no fue muy bien en un juicio, no fue muy bien en una audiencia y tal, y uno a veces se sube en las nubes y pierde la perspectiva. No, imagínese el presidente de la República o un candidato a la presidencia de la República. De tal manera que yo creo que es fundamental, más allá de que yo no puedo decir exactamente por quién, más allá que el voto es secreto, hay ciertas candidaturas que evidentemente no tendrían mi apoyo bajo ninguna circunstancia, y hay un par de candidaturas que yo creo que son las que más se aproximan a lo que creemos. Ahora, de esas candidaturas, hasta ahora yo no he escuchado de ninguno de los candidatos algún tema relacionado con sus convicciones y principios religiosos. No lo he escuchado, no sé si ustedes, yo no. La única que he escuchado es la candidata del correísmo, digamos, que dice que es católica, pero de ahí del resto no lo he escuchado, esperaría escucharlo, porque lamentablemente también se ha generado como una especie de miedo, ¿no? Oye, cuidado, vas a decir esto en tu discurso, cuidado, en tu discurso dices que eres católico porque perdemos a los evangélicos, perdemos a los ateos, perdemos a los ambientalistas, a los activistas, a los abortistas. Yo creo que, digamos, más allá de que en la práctica no nos fue del todo bien, podríamos tener críticas respecto a lo que ha pasado ahora mismo en el país, pero por ejemplo, cuando el candidato Lasso, antes de ser presidente, estuvo en la segunda vuelta, logró, a pesar de que era muy claro en sus convicciones y que no ocultaba sus creencias, logró aglutinar a grupos de todo tipo en la segunda vuelta, incluso de la izquierda, del activismo, ambientalistas, etc. Entonces, eso nos demuestra que tener una convicción clara no es impedimento. El problema es cuando llegas al poder y te olvidas esas convicciones, porque hay un hashtag o porque hay una tendencia en Twitter. Ese es el problema. Perdón que me haya alargado, pero es que realmente es una pregunta complicada de responder. Ayuda a decidir muchas cosas. Primero, es lamentable lo que pasa en el Ecuador a estas alturas de las próximas elecciones. Pregunto yo a usted. Fernando Villavicencio no fue tan claro, no fue tan frontal. ¿Por qué lo hizo tan frontal las cosas cuando vivimos en un mar de problemas? Ya se sabía por dónde. No tuvo en el equipo alguien que le diga, no, vamos por ahí, esperemos ganar las elecciones, porque lo que se dio hoy prácticamente estaba escrito ya antes. Él mismo dijo que ya habían sentenciado la muerte. Entonces mi pregunta es, ¿cómo así un líder de esa categoría no tiene alguien que le pueda aconsejar que no sea tan frontal apenas en la candidatura? Porque las intenciones fueron muy buenas. Y la segunda sería, tal parece ser que aquí, hablando vulgarmente, nos faltan pantalones. Porque hay un país latinoamericano que ha demostrado, viviendo peor que Ecuador, hoy está en la cima de la seguridad. Usted debe saberlo. Muchas gracias.
También es verdad que cuando uno está de candidato a algo, uno tiene que tener un mensaje claro, tiene que preparar un discurso, un cuestionario de posibles preguntas y respuestas y una serie de elementos que normalmente requiere un candidato para poder enfrentar a los medios de comunicación y para poder llevar de manera efectiva su mensaje. Sin duda alguna, ese mensaje lo va a estructurar en razón de sus propuestas, de sus convicciones, de sus creencias. Eso ya de alguna manera lo van graduando y regulando los asesores políticos. Yo estoy seguro de que Fernando tenía muy buenos asesores también, pero no necesariamente uno escucha a todos los asesores. Eso también puede pasar, que usted puede tener el mejor asesor sentado al lado y no escucharlo, o puede ser que tenga un asesor que le diga que haga algo que él hizo y quizás fue justamente lo que generó una serie de cosas. Ahora, yo no creo que el hecho lamentable del día de hoy nos debe llevar a la inmovilización, a guardar silencio, a no hablar de ciertas cosas, a tener temor. Todo lo contrario, todo lo contrario. Yo creo que es necesario que la gente buena como nosotros, la gente que tiene convicciones reales de hacer bien por el país, más bien esto nos debe convocar aún más. Nos debe convocar aún más. No necesariamente ahora en este proceso, no necesariamente en el 2025, pero es algo que desde ahora tenemos que plantearlo como un objetivo a largo plazo, ya sea de manera directa o indirecta. Cuando yo hablaba de la responsabilidad y decía que hay que reconocer nuestras limitaciones y reconocer también nuestras virtudes y nuestras ventajas, ¿a qué me refería? Me refería a que yo puedo hacer, digamos, activismo en el ámbito político o actividades de carácter político desde distintos ámbitos. ¿Para qué sirvo yo? Vocero del partido, tesorero de una organización política, para hacer fundraising, recoger dinero, para poder asesorar por detrás, para poder ayudar con ideas en el ámbito económico. ¿En qué puedo yo ayudar? ¿En qué sirvo? ¿Sirvo como candidato? También, ¿por qué no? Entonces, esa responsabilidad implica reconocer para qué soy bueno. En lo que respecta al tema del Salvador, que es seguramente el ejemplo al que usted se refería, por supuesto, yo he estado 4 veces en El Salvador. En 2 ocasiones por invitaciones de conferencias y en otras 2 ocasiones por visitar amigos. En las 4 ocasiones pude visitar la tumba de Monseñor Romero, que fue mártir de alguna manera de nuestra iglesia, murió justamente en la Eucaristía, muerto por las guerrillas de aquella época en El Salvador. Estamos hablando ya de muchos años atrás. Entonces la violencia no es extraña para los salvadoreños. Yo recuerdo la primera vez que fui, me hospedé en un hotel y me dijeron: de aquí usted no se mueva, no salga. No, pero es que me vienen a ver unos amigos para ir a comer. Coma dentro del hotel, no salga. Porque era imposible. Hoy, mis amigos que viven allá, no todos están de acuerdo, ojo, con las formas del presidente Bukele. No todos están de acuerdo, porque a veces también pasa que uno al nivel internacional ve cosas distintas a los que ve la gente que está en la propia realidad del país. Yo recuerdo que cuando Correa era presidente, yo, digamos, tenía alguna beca, me fui a Corea del Sur, me fui a México, me fui a España, Italia, algunos lugares donde tuve la oportunidad de compartir con otros jóvenes políticos. Y todos maravillados con Correa. Me decían: oye, tú eres de Ecuador, wow, qué buen presidente, que ha luchado contra esto, aquello, no sé qué. Entonces, claro, a nivel internacional se pintaban de maravilla. A la interna teníamos otra realidad. No digo que sea el caso de El Salvador, pero por ejemplo sí tengo casos de muchos amigos que no están de acuerdo con sus formas, pero que sí reconocen que hay una mejora en el tema de la seguridad. Digamos, esto ya podría ser una discusión de amplio aliento. Pero lo que yo sí estoy convencido también es que el respeto irrestricto a los derechos humanos no puede sacrificar la vida de nuestros familiares y la vida de nuestros seres queridos. No puede ser posible que la vida de un criminal, si bien es cierto, Dios nos ha visto y nos ve y nos hizo a todos por igual y nos ama con infinita ternura a todos, pecadores o no, pero no puede ser posible que en la balanza de los derechos humanos un criminal tenga más derechos que una persona inocente, una persona que incluso está desarmada, una persona que se ve expuesta al día a día cuando sale a las calles. Entonces yo creo que también es importante poner las cosas en su lugar.
Y si bien yo no quiero irme a ninguna posición radical, creo que es importante que las cosas se comprendan en su amplia dimensión y que sepamos quién es quién y que la vida, la integridad y los bienes de las personas estén claramente protegidos. Soy activista político, pero también siempre digo, primero, antes de ser político, soy humano, soy cristiano también, ¿no? Y eso está por encima de cualquier tipo de tag que uno tenga encima. Escuchándote reflexioné mucho acerca de todo lo que has dicho, porque creo que no es fácil estar al frente y topar un tema que es muy polémico, y para muchas personas, quizás los que estamos aquí podemos entenderlo y podemos ser abiertos en poder comprender quizás la similitud, o quizás no tanto la similitud, sino que las características que pueden tener tanto la religión o también la política, ¿no? Dios pone reyes y saca reyes también. Y durante toda la Biblia hay muchos casos que no dice la palabra política, pero tenemos al rey David, rey Salomón, donde hay creaciones de leyes, los mismos 10 mandamientos, donde hay una estructura, ¿no? Y que es polémico porque a veces la gente, muchos lo llevan a una religiosidad y otros en vez lo llevan a un quemiportismo. Actualmente curso un curso de liderazgo político. Tengo 30 años, pero desde los 15 años estoy en política y es una lucha muy difícil, es muy complicado, mucho más cuando tienes principios y valores. Y concuerdo contigo en el quemiportismo, y realmente el problema a veces no son los candidatos, somos nosotros como personas, porque no hay un civismo, no hay un querer de importar realmente lo que es amar a una patria, ¿no? Actualmente, digo, yo me considero una ideología de centro, y sobre todo también porque yo pienso que Dios no nos manda a dividir, ¿sí? Y algo que actualmente generó justamente el partido que todos conocemos, que estuvo muchos años en el Ecuador, fue una división de clases, ¿sí? Y yo creo que por ahí no va. Y la pregunta que hizo alguno de ustedes, que decía, ¿cómo podemos identificar el candidato ideal?, va por ahí. O sea, yo pienso que el candidato ideal no puede venir a dividir, no puede venir a sectorizar, no puede venir con un reglamento totalmente más partidista antes que humano o ecuatoriano. Entonces yo creo que eso es lo principal, ¿no? Por los frutos los conoceréis, dice la Biblia. Entonces es muy importante que nosotros como cristianos podamos comenzar a identificar eso. Yo siempre digo que hay gente de izquierda buena, gente de izquierda mala, gente de derecha buena y gente de derecha mala también. Creo que hoy en día mucha gente se jacta de ciertos temas que son públicos y que son de carácter importante para el país, pero que realmente como sociedad lo usan es más para un fruto propio. Y es muy importante comenzar a identificar cómo habla cada uno de los candidatos. Soy amante de los documentales y también soy amante de la historia. Y hay una frase que dice Napoleón y se las comparto, ¿no?, en términos generales, y al final digo mi pregunta, porque realmente, créeme, estoy totalmente... Napoleón dice que el hombre que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, es muy importante que también nosotros conozcamos a líderes bíblicos y no bíblicos que no están dentro de la Biblia, porque quizás no existiría un compendio tan grande para poner tanta historia. Pero comenzar a realmente nosotros a educarnos, porque realmente por ahí comienza el cambio de la sociedad, no depende de un político. Y yo siempre que estoy en curules como lo estás tú, yo siempre le digo a la gente, a las personas que tengo la oportunidad de conversar, es un político, porque realmente le denominan así, no puede cambiar, no puede erradicar la pobreza. Si ustedes escuchan a un político que dice que vamos a erradicar la pobreza, la seguridad al 100%, eso no existe en ninguna sociedad. Comenzando desde el simple hecho de que nadie va a estar contento al 100% con alguna actividad. Punto es donde yo creo y considero y te apoyo dentro de tu ponencia, es que nosotros como integrantes de una sociedad cristiana, no sé si existe algún grupo o no, quizás podamos tener un símil en reuniones donde pongamos o podamos exponer en algún brainstorm, en algo, en un meeting, ¿no? Temas de debate positivos para la sociedad, y quizás puede ser, ¿por qué no?, dentro de este organismo, porque obviamente no se lo puede considerar político, porque enseguida vendría el señalamiento, ¿no? Quizás algo más en un organismo abierto, ¿no? No sé si exista o no, donde se pueda participar en temas de importancia basados en principios cristianos, ¿no?
No sé si tú conoces y si lo es así nos podrías invitar o quizás, ¿por qué no? Puede a veces de este tipo de reuniones nacer esa oportunidad de poder decir, bueno, puede haber un César, un Eduardo, un Juan, un Pablo que quizás hoy en día como no ve esta oportunidad de esperanza como sociedad, porque la gente dice, esto nunca va a cambiar. O como decía actualmente Arturo, esto es una quimioterapia. Y la gente dice, no, quimioterapia, procesos no. Nosotros los seres humanos no aguantamos procesos. Y ahí es donde nos detenemos y caemos en la frustración. Entonces quizás comenzar a tener esa luz de esperanza, ese pequeño rayo como grupo, donde se pueda quizás vender esa idea en general. ¿Quiénes están invitados o invitarlos para poder, en conjunto con principios cristianos, poder dar baluartes para el país? Gracias. La palabra esperanza. Y yo la quiero decir por una tercera vez. Y es que la esperanza también radica en el hecho de que un joven de 30 años, a las 9:10 de la noche, esté aquí con nosotros hablando de estos temas, a mí me llena de esperanza. Te digo la verdad. Me llena de esperanza y te lo digo porque yo también estuve, así como tú, empecé también muy joven en espacios de formación y de política. Hoy, por un tema de carácter empresarial, no puedo estar de frente en un tema de activismo político, pero aprovecho cada oportunidad que puedo de conversar con los jóvenes para incentivarlos al servicio público e incentivarlos a la política. Rosalía Arteaga, que fue presidenta del Ecuador, tiene un grupo de formación de jóvenes y me llama, ven a hablar con los chicos, me pego el viaje y voy a hablar con los chicos. Me llama alguna organización, yo voy porque siempre me interesa hablarle principalmente a los jóvenes sobre la importancia de la participación de los jóvenes en la política. Pero esto también, y por supuesto, me encantaría si tú en algún rato lo descubres, algún grupo en el que se discutan los temas de política, pero yo conozco muchos grupos donde se habla de política, muchísimos, pero desde una mirada cristiana no conozco hasta ahora. Ojalá de aquí surja uno. Pero sin duda alguna la discusión que hoy estamos teniendo es parte de eso también. Porque sin yo decirles por quién votar o direccionarlos por una ideología u otra, creo que es importante tener esta conversación y que algo llegue a nuestras casas cuando lleguemos a la casa y conversemos con nuestros familiares o con alguien que vayamos a conversar hoy o mañana, reflexionar sobre lo que hoy hemos hablado. Eso yo creo que ya con eso estamos más que pagados con esta conversación del día de hoy. Pero además resulta importante también, decía hace un rato, conocer al político, sus convicciones, su equipo, pero también hablar de las ideologías es necesario. Por ejemplo, tú hablabas de un tema de centro. Yo, por ejemplo, creo mucho en el humanismo cristiano, ese humanismo cristiano que nace de la doctrina social de la iglesia, porque alguien me decía el otro día, oye César, pero si quiero hacer política, pero no sé nada de economía, abra la doctrina social de la iglesia, donde está clarito explicado qué es la economía social de mercado. Oye, pero es que no sé nada sobre libertad de expresión. Abra la doctrina social de la iglesia, ahí usted va a encontrar amplios temas al respecto. Es más, recuerdo que cuando algún momento me invitaban a hablar mucho de teoría de la política y me tocaba hablar de algún concepto, de algún tema duro, complicado, y no encontraba las respuestas en algunos libros de filósofos de la política, me iba a la doctrina social de la iglesia. No es que soy experto en el tema, pero evidentemente ahí usted puede encontrar la cancha claramente delimitada de lo que debemos creer, defender y promover. Escuchando acá a los compañeros, yo realmente me identifico con las personas que no saben nada de política, que realmente que siempre he sentido como a ver, voto, o sea, como que mi participación en la política es voto allá y para qué frustrarme más con escuchar cosas que si cumple o no cumple, mejor yo mismo salgo adelante con mi trabajo, con eso, independientemente de lo que haga en la política. Ya, entonces mi pregunta va más aparte de concientizar, creo que con eso se gana un 60 o 70% de que vaya mejor en la vida, porque aparte de defenderse uno mismo, puede defender a los más cercanos o a una persona que le estén cometiendo una injusticia. Y creo que yo creo que, por ejemplo, yo soy profesor, creo que en las escuelas es importante que todos los estudiantes desde jovencitos sepan
tengan sus clases de economía y sus clases de leyes para la participación en la ciudadanía. Hace poco estoy recién como instruyéndome yo para después pasar a mis estudiantes. Recién estoy comenzando, pero quisiera saber, aparte de concientizarse y aparte de ir, ahora que ya estamos cerca a las elecciones, aparte de ir y votar, ¿cómo más se puede participar sin necesariamente ser un candidato político, sin formar parte de la parte pública? ¿Cómo alguien natural del día a día puede participar de la política? Para poder no solamente comprender lo que pasa, sino opinar sobre lo que sucede, dar nuestro punto de vista y, por supuesto, no limitarnos a que la participación esté limitada, valga la redundancia, al voto. Cada 20 de agosto vamos a cada domingo, cada cierto tiempo, ahora va a coincidir que es el 20 de agosto, vamos a las urnas, votamos, sacamos el certificado de votación, le ponemos el plastiquito, nos comemos por ahí algo fuera del recinto electoral y nos vamos a la casa y de ahí nos olvidamos del país hasta cuando corresponda, ¿no? Eso no es correcto. No es correcto, ¿por qué? Porque otros están decidiendo por nosotros. Si bien es cierto que el voto tiene una fuerza importante para decidir, también es verdad que para que más gente vote de mejor manera, nuestra voz debe ser escuchada. No necesariamente en un partido, no necesariamente en un programa de opinión política de prime time de las 7 de la mañana, pero ¿cuándo fue la última vez que tú hablaste con tus colaboradores sobre la política y sobre lo que tú crees y sobre lo que tú esperas del país? Pero más importante, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a tus colaboradores qué les interesa, qué buscan, qué esperan de los políticos? Porque es importante tener esa conexión. A veces resulta que creemos que lo que piensa nuestro amigo, nuestro grupo de amigos, nuestros familiares, con los que nos reunimos en la parrillada y el asado del sábado o el domingo, es lo que piensa el país. Y ahí cometemos un grave error. Yo viví 6 años en un sector que se llama La González Suárez en Quito y era muy, digamos, entretenido leer los grupos de WhatsApp de mis vecinos porque ellos tenían una realidad totalmente alejada en algunos casos de lo que pasaba en el resto del país. Me acuerdo que coincidió, por ejemplo, con el paro de octubre del 2019, que había una lectura muy distinta a lo que se veía en las calles. Entonces yo ahí decía, oye, ¿cómo pueden estar tan desconectados de la realidad? Y les voy a contar un ejemplo rapidito. Estaba yo estamos hablando ya 7 años atrás, cuando estábamos en la segunda vuelta entre Lasso y Moreno, en una fila de un banco. Moreno todavía era correísta, recordemos. Y la señora que estaba delante mío en la fila le pregunta a la que estaba más adelante, oye, ¿por quién vas a votar? Entonces la señora se vira y le dice, ¿cómo? Por Moreno, pues. Entonces la de atrás le dice, oye, pero mira todo lo que están, porque ya se escuchaban los temas de Glass, pero mira lo que ha salido de Glass, mira lo que... No importa. A mi hijo, el presidente Correa le operó la rodilla en la clínica Alcíbar, en la misma cama donde se acuestan los niños pelucones. Yo escuché esto y dije, oye, hay un tema grave de fondo. Hay un tema grave de fondo que hay que escuchar y que hay que entender y que hay que atender. Entonces, no podemos desconectarnos de esas realidades también. Voto formado, voto informado, voto conectado con la realidad. Y tú me decías algo, aparte de ir a foros, de escuchar, de opinar, de informarnos, ¿qué más podemos hacer? Les va a parecer algo obvio o quizá algo que atrevido, y lo dije el otro día en el evento en el que estuvimos. Así como nosotros, sobre todo los jueves frente al Santísimo, o los domingos en la misa, pedimos de rodillas a Dios que nos dé sacerdotes santos, ¿por qué no también pedirle a Dios políticos santos? Orar, también orar. Seguimos. A ver. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la responsabilidad primera que tenemos cada uno de nosotros en lo que hacemos y sobre todo en lo que dejamos de hacer? Que es el famoso pecado de omisión, que todo el mundo dice, yo no hago, me hago un ladito, yo no soy culpable, pero eres muy culpable por no hacer lo que te toca. En ese contexto, dime tu opinión. Gracias. Por lo que hacemos y no por lo que dejamos de hacer. Y no me refiero a un juicio, el juicio celestial del que siempre nos hablan desde el catecismo y tal, no. Me refiero en el día a día. ¿Cómo mirar a tus hijos?
en la noche, antes de dormir, si es que ya están grandes, cuando los ves, a tus nietos? ¿Cómo mirarlos a los ojos sabiendo que pudiste hacer algo y no lo hiciste? Aunque esto suene muy lírico y muy retórico, qué importante es tener claro que desde nuestro espacio personal, desde nuestro pequeño esfuerzo, podemos marcar la diferencia. Mire, yo pertenezco, decía, a ASIA UNIAPAC, que es una asociación de empresarios católicos. Nosotros tenemos varios documentos importantes, como es uno relacionado con la ética en el ámbito empresarial, la responsabilidad social empresarial, etc. Y nosotros tenemos claro que hacer negocios de manera ética es rentable, la rentabilidad de los valores. Pero necesitamos que eso no solo lo creamos nosotros, que lo crea más gente, que lo crea nuestro equipo cercano, nuestros colaboradores. Usted hablaba de algo importante, el gobierno, los ministerios, las industrias, la familia, las personas. Hay toda una cadena y todos compartimos algo en común. Y es que todos somos ecuatorianos y de alguna manera, bien o mal, pasará este gobierno y nos vamos a tener que igual quedar en este país. Porque ya tenemos asentadas nuestras raíces, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras empresas, nuestras casas. De tal manera que la alternativa única que tenemos es actuar. Repito, no necesariamente desde el espacio de un partido político, desde el pequeño espacio personal, haciendo conciencia con nuestros colaboradores. No decirle, oye, si tú eres mi chofer tienes que votar por este, o si tú eres mi asistente tienes que votar por este otro. No, pero sí guiar a las personas. Tratar de sacar ciertos mitos que algunas personas tienen. Tratar de educar en el día a día. Vote mejor, porque ya se ha hecho una costumbre pensar y realmente hasta nos hemos de alguna manera resignado. Pero es que así vota la gente, el pueblo, y el pueblo se equivoca, pero es la voz del pueblo y hay que escucharla, entenderla y quedarnos impávidos. La voz del pueblo es importantísima, pero debe ser una voz que se manifieste a partir de estar correctamente informada, correctamente formada. Y desde eso tenemos una responsabilidad cada uno desde nuestro espacio individual. ¿Cuántos colaboradores tienes a tu cargo? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos nietos tienes? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de política con ellos? Eso es importante. Sí, nada más como a manera de despedida ya, porque sé que se acaba el tiempo, quiero decir algo que siempre digo y no puedo dejar de mencionarlo ahora. Nuestra generación, y cuando digo nuestra generación, no me refiero únicamente a mi amigo que tiene 30 años y yo 35 y por eso nos parecemos en la edad. No, nuestra generación me refiero a todos los que estamos aquí, sin importar la edad, los que estamos vivos hoy en día. Todos nosotros tenemos un compromiso impostergable e indelegable. Dignificar la política y reivindicar el servicio público. Dignificar la política y reivindicar el servicio público. Que la política no sea ocasión de vergüenza, que el servicio público no sea ocasión de corrupción o de ensuciarse, sino todo lo contrario. Que sea una actividad digna, de tal manera que yo aspire que más gente, e incluso yo, todos podamos accionar en el ámbito político. Que Dios los bendiga y muchas gracias por la oportunidad.